Bueno, ahora vamos a leer Colosenses, capítulo 1, del 15 al 23 nada más, porque hay mucho material. Yo leo del 15 al 18 y todo el resto. Señor, estamos delante de tu palabra, Señor, para leerla y tener comunión contigo, Señor, por medio de ella. Te suplico, Señor, que así como con tu palabra tú creaste todas las cosas en un principio, también, Señor, dentro de nuestro ser, con tu palabra tú también nos transformes, Señor, a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Voy a leer 2 versos antes para poder captar la idea de lo que veníamos hablando. Dice, el cual nos ha librado, desde el 12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora, empero, os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hasta el 23. Perdón. ¿Hasta cuál leíste? Hasta el 24. Sí, hasta el 23. Bueno, según veo yo en el verso 19, aquí está hablando de Jesús, ¿verdad? De Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Es el Hijo, viene hablando de cómo el Padre, dice que el Padre nos trasladó, o sea, Él tuvo la iniciativa y Él nos traslada. Decíamos que los creyentes tenemos un antes y un después. Antes, cuando vivíamos sin Cristo, y un después cuando decidimos nosotros rendir nuestra voluntad a Cristo. Dice que cuando esto pasó, cuando esto sucedió, el Padre nos trasladó del reino de las tinieblas, más bien de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Luego podemos deducir, y aquí empezamos con estas afirmaciones que hace el apóstol Pablo. Yo conté como 8 afirmaciones que hace acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Después de todo, Jesús dice que en la oración que hizo por allá en Juan capítulo 17, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto lo dice en el capítulo 17 de Juan, mientras oraba, antes de ser crucificado. Entonces, el conocimiento de quién es Cristo, esto nos lleva a la vida eterna también. Entonces dice que nos trasladó el Padre del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Luego el Hijo es rey. ¿Sí? Si tiene un reino, es porque Él es rey. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, que es el Cristo, es rey, tiene un reino. El reino de Dios es el reino de Cristo.
al cual el Padre nos trasladó. Y luego dice, el cual nos ha librado, dice que nos trasladó del reino de las tinieblas y de la potestad de las tinieblas nos libró y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí hay otra cosa más que tenemos, que el apóstol Pablo nos está diciendo del Hijo de Dios, ¿sí? Que Él es nuestro Redentor. Fíjate, siendo Rey, Él es nuestro Redentor, ¿sí? No tenía necesidad Él de redimirnos de la manera que nos redimió, porque siendo Rey, Él siendo el Rey del reino de Dios, Él pudo ver, buscado a lo mejor alguna manera diferente de redimirnos, pero Él nos redimió por medio de sí mismo, dejó esa posición de Rey y se hizo hombre para morir y redimirnos por su sangre y darnos así el perdón de nuestros pecados. Nosotros teníamos un problema muy grave. Nuestros pecados nos separaban de Dios, ¿sí? Nos apartaban de Dios y nosotros teníamos que tratar con el problema del pecado, pero nosotros no podíamos, no estaba dentro de nuestras posibilidades. Entonces aquí el Rey, que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo, Él dio su propia vida para redimirnos. Entonces Él es Rey y es nuestro Redentor. Y luego empieza, ahora sí, en el verso 15, dando continuidad, viene hablando del Hijo, continúa hablando del Hijo y dice que Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Y esto me recuerda mucho allá en Génesis, cuando Dios hizo al hombre. Si te acuerdas, ¿qué dijo? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen. Entonces, si el Hijo tiene la imagen del Padre, entonces el Padre estaba hablando con el Hijo acerca del hombre. Vamos a hacerlo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, lo que esto significa. Aquí lo que nos interesa por el momento es que Él es la imagen del Dios invisible. Y que, siendo así, entonces Él, desde la creación, Él estuvo presente, participando en la creación. Y esto lo confirma más adelante. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y luego dice, tiene una coma por ahí, dice, el primogénito de toda creación. Quiere decir que está contando los atributos del Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Y aquí de una manera tácita, o sea que no lo pronuncia, pero podría volver a decir Él es, pero esto lo obvia, o sea, lo hace de una manera tácita, nomás pone una coma y dice la imagen, Él es la imagen del Dios invisible, y luego dice el primogénito de toda creación. Y aquí, cuando dice el primogénito de toda creación, lo que significa es que Él es el que tiene el poder sobre toda creación, ¿sí? Porque la explicación la da enseguida. Si fuera otra cosa diría por esto, ¿verdad? Porque fue el primer ser creado, como algunos intentan interpretar que el pasaje dice eso, ¿no? Aquí dice, Él es el primogénito de toda creación, y luego explica por qué. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y el propósito de toda la creación es Él mismo y para Él, dice. De modo que Él efectivamente estuvo en la creación participando, y aquí nos abre los ojos a lo que nosotros
desconocíamos, porque muchas veces nosotros partimos de una cultura materialista, ¿verdad? Y aquí nos dice el apóstol Pablo que Jesús, en él fueron creadas todas las cosas, o sea, todo lo que es creado, que realmente todo es creado, excepto Dios, todo fue creado en Cristo, ¿sí? En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, y luego nos dice visibles e invisibles, no importa de lo que estemos hablando, toda creación fue creada por medio de él, en él y para él, ¿sí? Y luego una cosa más que dice de él, estas se llaman oraciones copulativas, ¿verdad? Que hablan de los atributos de él. Ya habíamos dicho que él es la imagen de Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Y luego dio la explicación, pero ahora nos dice, él es antes, y él es antes, o sea, es anterior a todas las cosas, ¿sí? Cuando la primera cosa fue creada, él ya estaba. O sea, él es increado. Y él es antes de todas las cosas. Y luego nos dice algo más. Y todas las cosas en él subsisten. O sea, él creó todas las cosas, pero además, todas las cosas que siguen existiendo es por causa de él, porque él les da su mantenimiento para que sigan existiendo, ¿sí? Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y luego ya lo relaciona con la iglesia y dice que él es la cabeza de la iglesia. Qué privilegio que siendo que el mismo Señor, que es con esa grandeza que él tiene, puesto que él es Dios también, él mismo sea la cabeza del cuerpo que es la iglesia, sea nuestro representante, ¿sí? Es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, él es la autoridad de la iglesia. Y luego dice, él que es el principio, el primogénito de todo, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Si te fijas, el apóstol Pablo, sin decirlo, o sea, vuelvo a decirlo de una manera tácita, él nos va llevando por los diferentes las diferentes cosas o etapas o no sé que cumplió nuestro Señor Jesucristo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Número uno, él es rey, él es creador, él es la imagen de Dios, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con Filipenses capítulo 2, ¿sí? Que él dice, hay en vosotros pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante, tomó semejanza de hombre, ¿eh? Y luego después se humilló, ya estando como se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si te fijas, nos va mostrando lo que, desde donde el Señor se humilló para venir a salvarnos. Y aquí es lo mismo, siendo Él la imagen de Dios, Él vino y murió en nuestro lugar, o sea, murió por nosotros, para que no, se tomó a cuenta su muerte como nuestra muerte. Entonces, y él es, dice, el primogénito de entre los muertos. Volvemos a lo mismo, él es el que tiene el poder de entre los muertos. Dice va a ser su palabra la que resucita a los muertos, ¿sí? Así que con voz de mando, con voz de trompeta, él descenderá del cielo y los muertos en Cristo pues, resucitarán primero. Y él dice en Apocalipsis, dice,
yo soy el primero y soy el postrero, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí ahora vivo, ¿sí? Él murió y resucitó. Y como Él es nuestra cabeza, entonces nosotros participamos también con todo lo que hizo. Por ejemplo, cuando nosotros, antes de conocer a Cristo, nuestra cabeza era Adán. Adán era nuestro representante de la humanidad. Pero resulta que Adán pecó y todos participamos con Adán de lo mismo. Pero ahora que estamos en Cristo, Él es nuestra cabeza y participamos también de todos los triunfos que Él logró, de su resurrección, de que está sentado a la diestra del Padre. Ahí estamos nosotros con Él, ¿sí? Entonces, y luego dice, y todo esto lo ha dicho el apóstol Pablo para llegar a esto, creo yo, que a continuación va a mencionar en el verso 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, en Él nuestra redención es perfecta, no le falta nada, ¿sí? No es, ay, bueno, Cristo ya murió por nosotros, pero ahora nosotros le faltó a la muerte de Cristo, ahora hay que guardar la ley, hay que guardar, hacer cierta penitencia o alguna cosa porque a la muerte de Cristo le faltó, no, porque en Él habita, al Padre le dice, le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, o sea, que en Él estemos completos, ¿sí? Que nuestra salvación está completa en Él, ¿sí? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiere decir, nosotros, es reconciliación precisamente tiene que ver con eso, con una enemistad que había entre Dios, entre las cosas celestiales y nosotros, el hombre. Y Él nos reconcilió en la cruz, en su muerte, ¿sí? Por medio de su sangre, Él nos reconcilió con Dios. Dice Pablo que reconcilió todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Nos amistó con Dios, ¿sí? Porque nosotros estábamos enemistados de Él. Y luego dice el verso 21, y a vosotros, y a veces cuando dice y a vosotros se refiere a los gentiles, pero aquí se está refiriendo a los que ahora somos salvos, ¿verdad? También igual que ellos, igual. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, o sea, también cualquier creyente tiene un antes y un después, en Cristo tiene un después. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya hemos visto que el Evangelio transforma, tiene poder para transformar a cualquier persona, no importa lo pecador que sea, no importa el camino hasta donde lo ha arrastrado el enemigo, ¿verdad? El mundo, él mismo, no importa, de allí el Señor lo puede sacar y hacer un hombre diferente. Y Él también va a decir, aquí se va a referir a él, se refiere a Él también, que dice, en otro tiempo eran extraños, ¿sí? Extraños quiere decir, no eran conocidos, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora nos ha reconciliado. Hay un antes y un después. Antes éramos enemigos de Dios, nuestra mente nomás pensaba, como dice por allá en Génesis, que el pensamiento del hombre antes del diluvio era de continuo hacer solamente el mal. Y así, nosotros antes así andábamos. Ahora tenemos conocimiento y ahora nosotros hay un después. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para representarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ¿sí? El propósito de nuestra redención es que nosotros seamos santificados en Él. Ahora estamos en Cristo. Él murió por nosotros nos apropiamos de su muerte, pero ahora nosotros tenemos
que vivir la vida de Cristo también. No podemos nosotros pensar que somos salvos de nuestros pecados por la sangre de Cristo y luego volver nosotros a participar del pecado. Entonces, el propósito de nuestra redención es que nosotros seamos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y luego viene el apóstol Pablo aquí, pone una condición, o sea, es condicional, el sí condicional. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ¿sí? Que las circunstancias no nos muevan de continuar creyendo en nuestro Señor, fundados y firmes en la fe. Y luego dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza y además nosotros esperamos la manifestación de nuestro Señor viniendo ya como Rey. Dice, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y lo dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sí? Es una oda al Hijo. Yo recuerdo que dice el libro de Hechos que el apóstol Pablo, cuando ya oró Ananías por él y cuando creyó, dice que inmediatamente fue a las sinagogas y allí predicaba, decía que Jesucristo, dice que allí predicaba al Hijo de Dios y decía que Cristo, que Jesús, a quien yo predico, Él es el Hijo de Dios. Así predicaba el apóstol Pablo. Hay que creer dos cosas acerca de Jesús. Una, como dice Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Eso hay que creerlo, que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Y luego dice el Hijo de Dios. ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento hablaba hay muchos pasajes que aluden al Mesías, al Cristo, pero también hay muchos que aluden al Hijo de Dios. Pero cuando el Señor se manifestó y que ya ascendió a los cielos y que les empezó a revelar a los apóstoles cosas de sabiduría acerca del reino de Él, entonces entre las cosas que Él les testifica es que el Cristo, Jesús es el Cristo de quien hablaba el Antiguo Testamento, pero también Él es el Hijo de Dios de quien hablaba el Antiguo Testamento, también. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Estas son dos cosas que nosotros tenemos que creer, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí nos quedamos por el día de hoy, ¿sí? Vamos recorriendo las cartas del apóstol Pablo por ahorita. Ya habrá tiempo de entrar en más detalle. Bueno, ¿todo bien? Sí. Hacemos una oración. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque nos concedes estar terminando una semana más. Te suplico, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros. Ya es noche y te rogamos, Señor, que tú nos des un buen descanso, que por favor nos cuides y que nuestra mente no esté pensando en otras cosas que nos roben la bendición de meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros. Bendice a José Manuel en su trabajo. Cuídalo, Señor, de todo mal. Y te ruego también por los vecinos y por todo aquel que tenga alguna necesidad y esté clamando a ti, Señor. En el nombre de Jesús te amo. Muchas gracias. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites nuevamente leer tu palabra y te pedimos que esta pueda llegar a nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a entender todo lo que hemos leído y que nos permitas guardarlo y compartirlo con toda la gente que nos ponemos en tus manos durante esta noche. Te pedimos que nos des un buen descanso y te damos gracias por todas las cosas que nos permitiste hacer durante este día. En el nombre de Jesús te pedimos que nos cuides durante todo lo que hagamos y nos ayudes a siempre ponerte en primer lugar y
siempre que tengamos oportunidad leer tu palabra. En nombre